La promesa no era de una tierra, sino de una persona. El Señor no le prometió a Abraham tierra, le prometió un hijo. No le prometió riqueza, le prometió un hijo. Le prometió un heredero. ¿Por qué? Porque ese hijo, Isaac, era una representación de Cristo en la tierra. De modo que Isaac representaba todo el plan de Dios, toda la bendición de Dios en la vida de Abraham. Abraham no necesitaba más tierra, solamente necesitaba un hijo, porque en ese hijo serían benditas. No, por favor, dígalo conmigo, porque en ese hijo iban a ser benditas toda la familia de la tierra. Alaba la gloria de Dios. De modo que Cristo es la mayor conquista de nuestra vida. Cristo debe de ser nuestra Canaán. Hebreos su capítulo 4, su verso 8, de manera puntual y específica. Y dice así la palabra del Señor: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Repito, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y dice el 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Padre, te damos gracias de manera muy especial por tu palabra en esta mañana. Úsala, Señor, para alumbrar nuestro entendimiento, nuestro camino y el propósito por donde tú nos estás indicando que debemos de andar. Mira cada vida que ha venido con la necesidad de recibir, oh Dios, el conocimiento de tu verdad. Espíritu Santo, guíanos a Cristo, revélanos a Cristo. En esta preciosa mañana glorifica a Cristo. Que tu palabra sea, oh Dios, el alimento, la lámpara que guíe nuestro ser en esta mañana y siempre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su asiento en el nombre de Jesús. A Cristo. A Cristo. Aleluya. Continuando con esta verdadera revelación que Dios está trayendo a nuestra vida, en el día de hoy queremos amplificar esta verdad. Queremos amplificar este pensamiento que Dios ha traído a nuestra vida para llevarnos a una mentalidad de conquista en el nombre de Jesús. Brevemente, el texto que hemos tomado de Hebreos su capítulo 4, su verso 8 y 9, yo necesito que usted lo pueda tomar en pantalla y usted pueda grabar esto, porque cuando hablamos de Josué en las Escrituras, estamos hablando de una tipología de Cristo. Estamos hablando de un tipo y sombra de lo que había de venir. Cuando hablamos de Josué, estamos hablando de una figura que representaba e indicaba y señalaba la obra de nuestro Señor Jesucristo. De modo que cuando la Biblia habla de Josué, Josué es una figura simbólica que el Señor utilizó. Josué simbolizaba un líder, alguien que fue llamado, escogido para introducir al pueblo de Dios en una tierra que había sido prometida, una tierra donde fluiría leche y miel. Josué estaba llamado a introducir a Israel en Canaán, la promesa de Dios. Canaán era el lugar de destino. Canaán era el lugar de bendición. Canaán era el lugar donde Dios le había destinado, ¿verdad? Que tenían que llegar, porque en esa tierra ellos iban a tener reposo, en esa tierra ellos iban a ser prosperados, en esa tierra iban a tener una nación, iban a tener un nombre, iban a tener un domicilio geográfico, porque Israel no tenía tierra, no tenía lugar, no eran una nación como las demás. De modo que estos textos nos hablan a nosotros que Josué era el encargado de direccionar el pueblo,
¿verdad?, hacia el cumplimiento de esta hermosa promesa. Más que una conquista, era el cumplimiento, ¿verdad?, de una palabra que ya Dios había hecho. De modo que el escritor de Hebreo nos habla a nosotros de que cuando Josué introduce al pueblo, se supone que el pueblo iba a tener reposo, el pueblo iba a estar tranquilo, se iban a acabar la incertidumbre, se iba a acabar la zozobra, se iba a acabar la persecución, ya no iban a andar errante, ya no iban a ser una nación sin identidad, no iban a ser una nación sin tierra, sino que allí iban a estar seguros. Esa tierra representaba para Israel, Canaán, salvación, representaba paz espiritual, representaba realmente el reposo al cual ellos anhelaban. El encargado de llevar a Israel hacia esa tierra era Josué. Josué estaba comisionado por Dios para llevar a Israel a Canaán, pero Josué era una figura, Canaán era una figura, la tierra prometida era una figura, era una representación de algo mayor. Ay, 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 ay. Amén. Josué estaba llamado a conquistar algo externo, estaba llamado a conquistar una tierra física, estaba llamado a conquistar una tierra temporal. Pero realmente, ¿qué dice Josué? ¿Qué dice el escritor de Josué? Que Josué no pudo prometer un reposo más allá del día de que lo introdujo en la tierra. No pudo darle reposo al día siguiente, porque una vez Israel entra en la tierra prometida, los problemas de Israel no se acabaron. Las batallas de Israel cuando entró en Canaán no terminaron. Las persecuciones y los cautiverios no terminaron. Yo siento a Dios aquí hoy. Hay una presencia poderosa en este lugar. Anda, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Y Josué, una vez introduce a Israel, al cabo de un tiempo seguido volvió a estar en cautiverio. Volvió a ser perseguido. O sea que el reposo al cual Josué introdujo a Israel fue un reposo temporal. Fue una estadía de paz efímera. Fue una tierra que ellos no pudieron controlarla, porque al cabo de años venideros otros imperios y otros reyes lo tomaron cautivo, de modo que la tierra que Dios le había dado, otros la tomaron. Alaba la gloria de Dios. O sea que la promesa ellos no pudieron retenerla. O sea que Josué no pudo garantizar la permanencia de Israel en la tierra prometida. Y eso nos lleva a nosotros a una comprensión más profunda en toda esta trayectoria que Dios nos está hablando acerca del concepto de conquista. La conquista de Canaán no era solamente un evento histórico, no era una maniobra militar de Josué, no era un acontecimiento nacional solamente, sino que Israel estaba llamado a ver más allá de la tierra prometida. La tierra prometida era una figura profética. Josué era una figura profética. La Biblia habla de que el Antiguo Testamento era tipo y sombra de lo que había de venir. ¿Alguien me está siguiendo aquí hoy? Aleluya, que lo que pasó en el Antiguo Testamento con Josué, aleluya, era una idea de lo que había más adelante para ser manifestado. Josué conquistó algo físico, pero había algo espiritual que tenía que ser conquistado. Aleluya.
De modo que en la persona de Josué el Señor ocultó una revelación elevada. Anticipó algo superior, anticipó en Josué algo mucho más grande, una tierra mucho más grande, aleluya, un reposo más grande, alabado sea el dulce nombre del Señor. Israel necesitaba y anhelaba una tierra donde fluiría leche y miel, y Dios se la prometió. Pero Dios le quería dar algo más que leche y algo más que miel. Gloria al dulce nombre del Señor. ¿Me sigue? Dios estaba preparando a Israel para que Israel, por medio de experiencias terrenales, pudiera entender las cosas espirituales. Vamos, lo voy a repetir de nuevo. Por medio de las cosas que Israel estaba viviendo en la tierra, Dios le quería enseñar que detrás de ese proceso, detrás de esa circunstancia, detrás de esos problemas, detrás de esa incertidumbre, Dios le quería enseñar algo más. Y aquí hay gente que Dios ha permitido que atraviesen por procesos, dificultades, calamidades, dolores, porque Dios te quiere enseñar algo detrás de eso. Vamos, por favor, agárreme esto aquí hoy. Dios está permitiendo que tú vivas y atravieses por escenarios complejos, porque a través de ellos Dios abre tu espíritu. Ay, Dios mío, Dios abre tu espíritu para algo superior, para algo eterno, para algo imperecedero. ¿Alguien me sigue? La tierra prometida, la tierra de Canaán, era una tierra temporal. Pero Dios le quería enseñar que había algo eterno detrás de lo temporal. Ay, dale un codazo a tu hermano, por favor. Dile, hay algo eterno detrás de todo lo que estamos viendo. Por eso es que el muerto con tierra no tiene. Aleluya, porque después de la muerte hay una vida eterna. Alaba la gloria de Dios. Aleluya, detrás de una felicidad, aleluya, física, hay un gozo eterno. Detrás de una batalla física hay una guerra espiritual. Alaba la gloria de Dios. Detrás de lo que tú ves hay algo que no se ve. ¿Me sigue? De modo que cuando vemos en las escrituras la figura de Josué, el nombre de Josué es un paralelo de Jesús. Josué, Jesús, se pronuncia, se escribe casi de la misma manera. Aleluya. De modo que Josué representa a Cristo. Representa al Señor Jesucristo, el comisionado por el Padre para traer el cumplimiento del propósito de Dios a nuestra vida. Alaba. ¿Ah? De modo que Josué solo podía garantizar un descanso físico, pero Cristo estaba apuntando en la vida de Josué a un descanso eterno, a un descanso del alma. Hay gente que duerme en una buena cama, pero no tienen reposo en su espíritu. Alaba. Hay gente que vive en casa cómoda, pero viven infelices. Hay gente que tiene abundancia, pero viven como miserables. No es lo mismo lo que se ve a lo que se está viviendo por dentro. Hay gente que se ve bien por fuera, pero está muy mal por dentro. La tierra prometida dada a Israel fue perdida por causa de desobediencia. Ay, Dios mío. Pero lo que Cristo nos ofrece, lo que Cristo nos otorga, es algo incorruptible. Alaba la gloria del Señor. Josué solamente pudo ofrecer una tierra, y no era él
que le estaba dando. Estaba siendo un transmisor de una promesa. Pero Cristo no solamente nos promete cielo nuevo y tierra nueva, sino una corona incorruptible. Alaba la gloria de Dios. Esto es valioso en esta hora. Por eso es que cuando hablamos de la conquista de Josué, no nos podemos quedar del otro lado del mar Jordán. Tenemos que cruzar y ver qué había detrás de toda esa experiencia con Josué. Por eso es que toda la travesía de Israel en Egipto hasta Canaán señalaba un camino profético, señalaba lo que Dios estaba edificando y preparando para revelar más adelante. Hemos dicho que Egipto simboliza el mundo. Ay, ay, ay. La Biblia declara que Egipto es una tipología del mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Esclavitud, perdición, pecado, ruina moral, ruina física, traición, mentira, engaño, hipocresía, idolatría y toda contaminación, aleluya, que aparta al hombre y la mujer de Dios. Egipto representa esclavitud. El Señor le estaba haciendo entender a Israel que lo estaba sacando de un sistema pecaminoso. Porque en Egipto lo que había era idolatría y perdición, cautiverios, cadenas, yugos. Y aquí hay gente que Dios lo está llamando a salir de Egipto. Vamos, por favor, necesito 2 o 3. Necesito 2 o 3, por favor. Hoy hay gente que Dios lo trajo a esta mañana para decirle: tu destino no es morir en Egipto, tu destino no es morir en cautiverio, tu destino no es morir como un esclavo, como una esclava de un sistema, de un vicio, de un pecado, de una mentira, de un engaño. Que hay una promesa de gloria para tu vida, que hay un propósito eterno destinado para ti, que Dios ha reservado tiempos de gloria. Lo que está viviendo en este momento no se compara con lo que Dios tiene reservado. Vamos, vamos. ¿Ya? De modo que el desierto, cuando el Señor saca a Israel de Egipto, lo lleva por el desierto. El desierto representa proceso. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que representa? Proceso. Representa temporadas. Representa ciclos. Ay, Dios mío. Por eso es que tienes que aprender la idea de que el pueblo no captó lo que Dios quería enseñarle en el desierto. En el desierto Dios quería no solamente que ellos vivieran procesos, sino que esos procesos transformaran su forma de pensar, que ese proceso cambiara. Ay, 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 yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana. Que ese proceso cambiara su conducta, cambiara su vocabulario, cambiara su actitud, que ese proceso sirviera para transformarlo. Si Dios está permitiendo un proceso, no es para que te duele, es para que te transforme. Alaba la gloria. En esta hora, si Dios está permitiendo un proceso, es para cambiar algo dentro de ti, no solamente para causar dolor dentro de ti. Vamos, necesito saber si hay alguien aquí todavía. Bendito Dios. De modo que el Señor no le prometió a Israel que lo iba a dejar en el desierto, como tampoco el Señor te va a dejar que te mueras en el proceso. Ay, Dios mío. Así que levanta tu mano y pasa tu desierto con gozo. Así que levanta tu mano y camina en el desierto adorando. Aleluya. Así que camina en tu desierto, camina en tu proceso, alabando la gloria de Dios. Aleluya, porque no fuiste destinado para morir en el desierto. La promesa no llega hasta el desierto. La promesa va más allá del desierto. Y Masondarama. Necesito 2 o 3, por favor. Espíritu Santo, no te vas a morir, porque la promesa no termina en tu desierto. El desierto era un
una herramienta, era una escuela de formación, era un espacio donde Dios quería traer reforma en el corazón de Israel. Dios mío. Así que Dios te dice: levanta tu vista, aleluya, y mira más allá de la escasez. Mira más allá del dolor y los procesos y las circunstancias. Mira más allá. Mira más allá de la tormenta. Mira más allá del ardor, aleluya, que está consumiendo tu alma. Mira más allá, te dice el Señor. Porque el destino era Canaán. Canaán representaba el lugar donde terminarían los procesos. Aleluya. Pero también Canaán era una representación espiritual de lo que nosotros vivimos cuando llegamos a Cristo. Cristo es nuestra Canaán. Alaba la gloria de Dios. Aleluya. Yo no sé si alguien está aquí en esta hora. Aleluya, aleluya. Cristo fue a Egipto, el mundo, nos libertó, nos sacó, nos trajo a la gracia. En la gracia hemos vivido procesos. Ay, Dios mío, alguien está aquí. Hemos vivido batalla, hemos vivido escasez, hemos pasado por el horno, pero nuestro destino no termina ahí, porque nuestro descanso está en Cristo Jesús. Cristo, así como Canaán representaba el reposo, el descanso para Israel, Cristo representa el reposo de nuestras almas. Ay, Dios mío, venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. Dios mío, en Cristo está la plenitud del verdadero descanso. Josué produjo descanso físico y temporal, pero Cristo nos ofrece descanso eterno y pleno. Vamos, deme un amén si está ahí, por favor. La verdadera promesa que Dios quería traer a Israel no era de una tierra física, sino de una dimensión en una persona. Ay, Dios mío. Gloria al Señor. Donde el Eterno quería meter a Israel no era en una tierra física, sino en un conocimiento de una persona. Era permitir que Israel atravesara por todo ese proceso para que conozca quién es Jehová Dios en su vida. Ay, Dios mío. Todo lo que Dios permite en nuestra vida, aleluya, es para darse a conocer. Vamos, lo voy a repetir. Todo lo que Dios permite en la vida de un hijo suyo es para él revelarse, aleluya, y darse a conocer. Que no, sí, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú estás en batalla, cuando tú estás en guerra, Él se revela como Jehová. Ay, Dios mío, ay, 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 como Jehová Shalom. Él se revela como el Dios de tu paz. Él se revela como el Dios que te da descanso en medio de las tormentas. Cuando los enemigos se levantan contra ti y te rodean, Él aparece como Jehová. Ay, Dios mío, como Jehová de Sabaoth, el que pelea, el que tiene los ejércitos celestiales en sus manos para pelear a favor de aquellos que le temen. Cuando tú estás enfermo, Él aparece entonces como Jehová Shama. Ay, Dios mío, como Jehová tu sanador. Todos los procesos que tú puedas vivir, en cada proceso Él quiere darse a conocer. Ay, Dios mío. Por eso es que cuando el Señor le dice a Moisés, cuando a ti te pregunten, Moisés, ¿quién fue que te envió? Dile, el gran yo soy me ha enviado. No le dio un nombre específico, aleluya. No le dio una identidad puntual, no se la dio, aleluya. Dile que el gran yo soy te ha enviado. ¿Quién es el gran yo soy? Lo que tú quieres que Él sea para tu vida. Dile que yo soy el que soy en cualquier plan
sano en cualquier circunstancia, en cualquier escenario, en cualquier proceso. Yo soy el que soy. Si estás enfermo, Él es tu sanador. Si estás cautivo, Él es tu libertador. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? De modo que cuando vemos a Josué, cuando vemos la tierra prometida, cuando vemos las conquistas de la promesa, estamos viendo no solamente a un hombre que está conquistando cosas físicas, sino que está representando verdades elevadas, más profundas en Cristo Jesús. Ay, Dios mío. La promesa no era de una tierra, sino de una persona. El Señor no le prometió a Abraham, ay Dios mío, tierra, le prometió un hijo. Ay Dios mío, alguien está aquí en esta hora. No le prometió riqueza, le prometió un hijo. Le prometió un heredero. Gloria al dulce nombre del Señor. ¿Por qué? Porque ese hijo, Isaac, era una representación de Cristo en la tierra. Ay, Dios mío, una representación de Cristo en la tierra. De modo que Isaac representaba todo el plan de Dios, toda la bendición de Dios en la vida de Abraham. Abraham no necesitaba más tierra, solamente necesitaba un hijo, porque en ese hijo serían benditas. No, por favor, dígalo conmigo. Porque en ese hijo iban a ser benditas toda la familia de la tierra. Alaba la gloria de Dios. De modo que Cristo es la mayor conquista de nuestra vida. Cristo debe de ser nuestra Canaán. Ay, Dios mío. Canaán era una sombra. Canaán era una sombra de Cristo, que es la realidad. Alaba la gloria de Dios. Colosenses 2:17 dice: todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es de Cristo. Dios usó a Faraón. Ay, Dios mío. Usó las plagas. Usó el mar. Aleluya. ¿Quién no se ha sentido perseguido? ¿Quién no se ha sentido asediado por el diablo, sus demonios? Aleluya. ¿Quién no se ha sentido con los caminos cerrados? Aleluya. Con toda la puerta cerrada. Aleluya. ¿Quién no se ha sentido así? ¿Quién no ha sentido hambre en el desierto? ¿Quién no ha sentido hambre? ¿Quién no ha tenido escasez? Alaba la gloria de Dios. Pero Canaán era una experiencia pasajera. El desierto, perdón. Dios usó el desierto, usó lugares, usó experiencia en el Antiguo Testamento para revelarnos la verdadera plenitud que tenemos en Cristo. Aleluya. Canaán no era el destino final. Dígaselo a su hermano. Canaán no era el destino final. Canaán era la puerta de una revelación mayor. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Canaán era una puerta de una revelación mayor. Y yo vengo a decirle a alguien: mira un poquito más allá de tu Canaán. Hay gente que han llegado a su Canaán, que están tranquilos, están chill, están en reposo, se sienten bendecidos, se sienten que Dios lo ha prosperado. Y Dios te dice en esta hora: tu destino no es hasta ahí. De modo que Canaán no era el destino final de Israel. Era la antesala de un plan profético, de un diseño eterno. De un diseño eterno. ¿Por qué? Porque Israel recibió una tierra con límites, con enemigos en derredor, con guerras diversas y con una duración temporal en ese espacio. Pero Cristo, aleluya, la consumación, aleluya, donde está toda la plenitud de Dios, donde está todo el cumplimiento de Dios, donde todas las promesas son sí y amén. En Él estamos nosotros completos. En Cristo estamos nosotros llenos, porque Él lo llena a todos y a todos. Josué no pudo llenarlo a todos, solamente pudo Él buscar la manera
Por eso es que vemos a Josué terminando diciendo: mi casa y yo. Josué termina declarando: mi casa y yo. ¿Sabe por qué? Porque él no pudo poner la demás casa en el orden de Dios. Ay, ay, ay. No pudo alinear a todo el pueblo. No pudo transformar a todo el pueblo, pero sí pudo transformar su casa. Alaba la gloria de Dios. Pudo conectar su casa con el propósito. Él quiso quizás que todas las casas y todos los líderes de la comunidad de Israel dijesen lo mismo que él dijo: mi casa y yo, tu casa y la tuya, tu casa y la mía van a servir al Señor. Yo no sé si alguien puede decir conmigo también mi casa, pastor, va a servir al Señor. Aleluya. Josué no pudo lograr eso. Josué no pudo lograr eso porque su capacidad no se lo permitía. Pero en Cristo, ahora sí Cristo puede decir: toda mi casa servirá al Señor. El plan mío no llega hasta la casa de Josué. Mi plan eterno no llega hasta la casa de Llaneiro. Mi plan eterno no llega hasta la casa de Paco. Mi plan se extiende a todas las familias de la tierra. Alaba la gloria del Señor. De modo que en Cristo la bendición se amplifica. En Cristo la promesa se amplifica. En Cristo la promesa no se limita a 2 y a 3, sino a todo aquel que le recibe como su único y suficiente Salvador. Es bienvenido al plan perfecto de Cristo. Dale un aplauso al Señor. De modo que Josué introdujo a Israel en una tierra limitada, una tierra hostil, una tierra con adversario y una tierra efímera. Pero en Cristo, lo que Cristo ofrece, Cristo no ofrece perdón temporal. El perdón de Cristo es eterno. Cristo ofrece amor, no condicional, sino incondicional. Alaba la gloria del Señor. De modo que en Cristo recibimos nosotros una gracia eterna, una adopción eterna, una justicia eterna, una vida abundante eterna y un reino inconmovible que no tendrá fin. En Cristo estamos completos. En Cristo la promesa del Señor es la real promesa. Alaba la gloria del Señor. ¿De qué le vale a un hombre y una mujer alcanzar éxito, alcanzar posesiones, alcanzar reconocimiento, conquistar cosas humanamente, y pierde su alma? Lo puede ganar todo. Si te pierdes de Cristo, lo perdiste todo. Ay, Dios mío. Pero quizás no tenga nada terrenalmente, pero si lo tiene a Él, aleluya. De modo que es importante, ninguna conquista terrenal nos puede llenar el vacío. Porque las personas influencers, personas adineradas, terminan frustradas, suicidadas? El dinero no lo llenó, la fama no lo llenó. Quien llena la vida del hombre se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Venid a mí, comprad vino y leche. Vino y leche totalmente gratuita. Él llena la vida y la necesidad del hombre sin que el hombre tenga que invertir nada. De modo que cuando nosotros vemos a Josué, Josué es una figura que nos enseña de una promesa y de una bendición mayor y completa en Cristo Jesús. Josué introdujo a Israel en una tierra, en un área geográfica de la tierra,
pero Cristo es el único que nos puede llevar al cielo. Alaba la gloria de Dios. ¿Alguien está aquí en esta hora? Aleluya. Josué solamente podía llevar a Israel a Canaán, pero no podía llevarlo al cielo. Pero Cristo te lleva a la tierra prometida y también te lleva al cielo, porque te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Escúchelo bien. Esto es muy importante. Josué es una figura simbólica de Cristo. Josué cruzó el Jordán con Israel. Ay, Dios mío. Cristo nos hace cruzar de la muerte. Dios mío. ¿Alguien está aquí? Josué conquistó enemigos visibles, pero Cristo venció enemigos invisibles y espirituales, potestades, aleluya, gobernadores. Que conquistó la muerte, conquistó el pecado, derrotó al diablo en la cruz del Calvario. De modo que ahora tú no tienes que vencer, porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Ya tú no tienes que pelear, porque Cristo ya peleó la buena batalla. Ahora nos resta a nosotros creer en Cristo, creerle, obedecerle, seguirle, porque nosotros somos más que vencedores, no a usted. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, refiriéndose a Cristo. Vencemos por medio de Él, vencemos con Él. Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso es que el hombre y la mujer que tiene a Cristo en su corazón no se amedrenta por las maniobras del diablo. Alaba la gloria de Dios. No se amedrenta por la opresión del enemigo, porque sabe en quién ha creído y sabe que el que está con él y el que está con ella es mayor que el que pueda venir en su contra. Josué llevó a Israel a una tierra natural, pero Cristo nos ofrece una herencia celestial. Una herencia celestial. Dios nunca ideó algo temporal para Israel. Alaba la gloria. Porque Dios es eterno. Todo lo que Él manifiesta lo hace desde su carácter eterno. De modo que lo que Dios le ofreció a Israel no fue algo temporal. Pero lo temporal está aquí abajo. Pero lo eterno está después de esta tierra. Alaba la gloria de Dios. De modo que el Señor, lo que le está enseñando a Israel, que el problema no era de tierra, sino de una posición en Cristo, de una herencia eterna, de una herencia imperecedera. Ay, 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 ay. El problema consistía, ¿por qué Dios le pone un mar Jordán y después le pone un mar, el río Jordán, el mar rojo, perdón? Le puso dos. Moisés tuvo que pasar el mar rojo y Josué tuvo que pasar el Jordán. ¿Por qué Dios pone este tipo de obstáculo ante el destino? ¿Qué hace un mar? Te separa. Ay, por favor, ¿alguien está aquí? El mar te separa de un territorio de otro. Alaba la gloria de Dios. Ese mar representaba el pecado para Israel. El pecado que separa a Israel del Dios de la promesa. Eso es lo que dice la Biblia, que el pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. Y hay pecados que se vuelven un mar intransitable.
Hay pecados que se vuelven un mar impetuoso. Ay, ay, ay. ¿Cuántos estuvieron a punto de ahogarse en el mar del pecado? Alaba la gloria de Dios. ¿Cuántos estuvieron a punto de ahogarse? ¿A cuántos se le fue el aliento? ¿Cuántos fueron sumergidos? Pero la mano de Dios salió a tu rescate. Apareció el salvavidas, el salvador eterno de tu alma, el salvador eterno de tu corazón, de tu espíritu, y te rescató. Me rescató. Me rescató. De modo que el Señor le estaba enseñando a Israel que esos mares representaban lo que separaba a Israel del Dios vivo. Del Dios vivo. De modo que cuando nosotros vemos ahora en Cristo, el pecado es el mar que nos separa de Cristo. Ay, Dios mío. Cuando Moisés pasó el mar, fue por una obra sobrenatural. No hubo fuerza humana que pudiera pasar a Moisés del otro lado del Mar Rojo. No hubo fuerza humana. Dice la Biblia que Moisés extendió su vara. Ay, Dios mío. Extendió su vara. Y cuando extendió la vara, pasó algo sobrenatural. ¿Qué pasó? Dígame qué pasó. Haga conmigo así. El mar, diga conmigo, el mar se abrió, pero no fue la vara. Alaba la gloria de Dios. No fue Moisés, no fue Moisés, fue el Dios eterno que dijo: yo abro lo imposible. Alaba, yo abro lo que tú no puedes abrir. Por favor, alguien agarre esto. Yo te voy a llevar donde tú no puedes ir. Yo te voy a sacar de donde tú no puedes salir. ¿Alguien me sigue, por favor? Josué, cuando tuvo que pasar, entonces el Señor le dice: vas a hacer algo distinto. Ay, Dios mío. Vas a hacer algo distinto. Pon a los levitas, a la tribu de Judá, que vaya adelante. Los sacerdotes, aleluya, los adoradores, los que invocan mi presencia, aleluya, los que hacen que yo me pare de mi trono, mándalo adelante. Alaba la gloria de Dios, aleluya, mándalo adelante. Y cuando ellos lleguen a la orilla del mar Jordán, aleluya, cuando pise la planta de sus pies, las aguas se van. Ay, por favor, no fue la planta de sus pies, no fue el arca, no fueron los sacerdotes, fue la manifestación de un Dios que sabe abrir camino donde no hay camino. Deme una señal de que está aquí todavía. Deme una señal de que está aquí. Nadie podía ir al cielo, nadie podía acercarse a Dios, pero hubo alguien que abrió el camino, hubo alguien que rompió el velo, hubo alguien que quitó lo que impedía el acceso a la presencia de Dios. Y ese se llama Cristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Este se llama Cristo Jesús. Por eso Israel pasó, se salvó de Faraón, se salvó de volver a la esclavitud, porque Dios se manifestó abriendo el mar Rojo y abriendo el río Jordán. Pero hay algo muy interesante. Ay, 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 pregúnteme qué, pastor. Ay, 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 no le escucho, pregúnteme qué. Aleluya. Cuando el Señor saca a Israel de Egipto, le hace cruzar el mar Rojo. Alaba la gloria de Dios. El mar Rojo significa el obstáculo que impide que la fe se manifieste. Alaba la gloria de Dios. Por eso que el Señor le dice a Moisés: que tú tienes en la mano. Alaba la gloria de Dios. Que tú tienes en la mano. No tienes la palabra, no tienes el poder, no tienes la autoridad. Cree en lo que yo te he puesto en la mano. Cree en lo que yo te he dicho. Dale un codazo a tu hermano, dile: créele a Dios. Aunque tenga un mar delante de ti,
Aunque tú veas las puertas cerradas, créele a Dios. Aunque tú veas a Faraón soplándote en la espalda, sigue creyéndole a Dios. Por favor, alguien tiene que agarrar esto aquí. Créele a Dios. Moisés tuvo que creerle a Dios y tuvo que utilizar lo que Dios le había dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Ay, 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 Dios no nos ha dado oro, no nos ha dado plata, pero nos ha dado una fe que es más que el oro. Alaba la gloria de Dios. Nos ha dado una fe que es capaz de abrir los cielos. No solamente, hermano, abrir los cielos. Ay, 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 alguien está aquí en esta hora. Aleluya. De modo que Moisés pasó creyendo y confiando. ¿Cómo pasaron? Creyendo y confiando. Ay, Dios mío. Pero cuando llegan al Jordán, ay, Dios mío, el proceso es diferente. Porque el río Jordán significa el que desciende. Ay, Dios mío, el que se muere, el que baja hacia abajo, perdón, aleluya, el que desciende hacia el abismo, hacia la profundidad, aleluya. El Jordán representa humillación, arrepentimiento. Ay, por favor, alguien está aquí en esta hora. Ahora tú vas a pasar aleluya, esta situación con humillación, con arrepentimiento, con obediencia, con sometimiento a su presencia. Hay gente que no van a pasar a su promesa hasta que no se humillen. Míreme como usted quiera, no tengo problema con usted. Aleluya. Tienes que humillarte, tienes que arrepentirte para que Dios abra la puerta. Escúchalo bien en esta hora. Y el Jordán representaba eso: muerte y resurrección, bautismo. Por eso es que Cristo no se bautiza en el Mar Rojo. ¿A dónde se bautiza Cristo? No, dale un codazo a tu hermano. ¿A dónde se bautizó? En el río Jordán. Ay, por favor. Allí descendió Cristo. Allí descendió Cristo. Y cuando Juan el Bautista lo sumergió, Cristo estaba muriendo. Ay, por favor. Cristo estaba muriendo. Tienes que morir al yo para poder conquistar lo eterno. Deme una señal de que está ahí todavía. Aleluya. De modo que cuando el Señor lleva a Josué hasta el Jordán, quería que él experimentara algo superior, una revelación superior, porque cuando Cristo se bautizó en el Jordán, no solamente descendió, no solamente se murió, sino que cuando salió del agua, los cielos fueron abiertos. ¡Ajá! Los cielos fueron abierto y descendió una paloma, símbolo del Espíritu Santo, y una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Pero eso pasó cuando fue sumergido en el Jordán. Hay promesas que no la va a conseguir arriba, sino abajo. Porque lo de arriba se mueve cuando lo de abajo se activa. Ay, por favor, alguien está aquí en esta hora. Alguien está aquí en esta hora. Vamos, dale un codazo a tu hermano. Síguele creyendo a Dios. La tierra prometida era un símbolo externo. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que era la tierra prometida? Un símbolo externo, algo físico. Cristo era la verdadera promesa. La verdadera promesa eterna. La verdadera promesa incorruptible. La verdadera plenitud del hombre, no de Israel, del hombre, de toda la humanidad.
Cristo no vino a salvar a Israel, vino a salvar toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La verdadera tierra prometida de un cristiano no está aquí, está en Cristo. Ay, Dios mío, dile: Cristo es tu plenitud. La verdadera promesa, Francisco, tuya, la verdadera conquista tuya no es de nada físico, es algo espiritual. Vamos, por favor. Alguien tiene que agarrar esto aquí. Alguien tiene que agarrar esto. Efesios capítulo 1 verso 3 nos dice que el Señor nos bendijo con toda bendición física. No, con toda bendición. Ponlo en pantalla, por favor. Ay, por favor, ponlo en pantalla. Aleluya. La palabra no está apuntando a nada terrenal, no está apuntando a algo físico, no estaba apuntando a algo humano. La palabra estaba apuntando en Israel a algo eterno. Israel no entendió por lo físico las cosas espirituales, pero yo le vengo a hablar a alguien que por lo espiritual entienda las cosas físicas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con una, con dos, con unas cuantas bendiciones. Tú que te sientes medio inflado por 2 o 3 cositas que ha conseguido, por 2 o 3 coroticos que tiene, alaba la gloria de Dios, por 2 o 3 disparates que ha conseguido en la vida, que títulos, que esto, que aquello, aleluya, nada de eso te lleva a la plenitud, nada de eso sacia tu alma, nada de eso te lleva al cielo. Lo único que puede llenar la vida del hombre se llama Cristo. El único que puede traer plenitud a la vida de una mujer se llama Cristo. La verdadera bendición no consiste en cosas, sino en una persona.